Saludo a todos nuestros oyentes que siempre nos dan seguimiento por la exposición de la palabra que siempre hacemos, por los diferentes contenidos que subimos tanto a las redes sociales de YouTube, Íntegra, TikTok y Facebook. Gracias porque nos siguen de muchas partes a nivel mundial y aunque no podamos ir físicamente a esos lugares, llegamos por todo el contenido de las redes sociales. Así que le hablo a su amigo y su hermano Henry Florian y hoy tenemos un tema muy interesante sobre Marcos capítulos 9. Nuestra predicación debe dirigirse al intelecto de nuestros oyentes. Ellos deben entender las verdades que predicamos y para eso tenemos que presentarle el mensaje de una forma lo más lógico y ordenada posible, con ideas coherentes y comprensibles. Nuestros oyentes, al igual que nosotros, nos encaminamos con paso seguro al día del juicio, donde escucharán uno de estos dos veredictos: castigo eterno o vida eterna. Esta realidad debe movernos a predicar con urgencia, con el deseo de persuadir a los hombres y a las mujeres a que escapen de la ira venidera. Vamos todos a Marcos capítulo 9, versículo 38 al 41. Dice así: Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos, porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Es irónico que los discípulos mandaran al hombre que echaba fuera demonios que ya no lo hiciera, cuando ellos mismos, mis hermanos, no habían podido expulsarlo. Según parece, pensaron que eran los únicos autorizados para esta tarea. Jesús no detuvo al hombre por tres razones. En primer lugar, cualquiera que realiza un milagro en el nombre de Jesús no podría decir mal de él. En segundo lugar, no hay término medio. Una persona está en contra de Jesús o a favor de Jesús. Y en tercer lugar, cualquiera que prodiga un gesto amable, dar un vaso de agua, era una ineludible cortesía oriental en su nombre, no perderá su recompensa. Jesús estaba enseñando que en lo que a él se refiere es imposible ser neutral. Ahora bien, los que están del lado de Jesús son individuos diversos que tienen una característica distintiva. Su meta es avanzar el reino de Dios. No permita que las diferencias impidan el avance hacia esa meta. Los que comparten la misma fe en Cristo Jesús deben cooperar entre ellos. La gente no tiene que ser igual a nosotros para seguir a Jesús con nosotros. Hay dos extremos de los que todo cristiano y toda iglesia debe cuidarse si quieren ser fieles a Dios en la proclamación del Evangelio. El primero es tener tal apertura hacia todo aquel que diga ser cristiano sin importar lo que crea o lo que practique, que termine imposibilitando hacer cualquier distinción entre lo verdadero y lo falso. El segundo extremo es el opuesto: ser tan exclusivista, ser tan estrecho en nuestra visión del Evangelio que terminemos aislándonos de todo el que profesa ser cristiano, porque no sea parte de nuestro grupo, o porque no haga todas las cosas exactamente como nosotros las hacemos, o porque en algunos detalles secundarios no crea como nosotros creemos. Los primeros atentan contra la pureza doctrinal y práctica de la iglesia. Los otros atentan contra la unidad y la cooperación ministerial que debería caracterizar al pueblo de Dios. A ese pueblo que realmente cree, predica y vive el Evangelio. Dicho esto, algunos son tan abiertos que terminan destruyendo la verdad. Otros son tan cerrados que terminan destruyendo la unidad. Pero como veremos en el pasaje que vamos a estudiar en el día de hoy, amigo y hermano de nuestras redes sociales, Ministerio Toma la Cruz, en Marcos, tan importante una cosa como la otra. La verdad y la unidad, ambas son importantes. Vamos por favor a Marcos capítulo 9, y vamos a leer los versículos 38 al 41. Dice así la palabra de Dios. Juan le dijo:
Maestro, vimos a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo impidáis, porque no hay nadie que haga un milagro en mi nombre que pueda enseguida hablar mal de mí. Pues el que no está contra nosotros, por nosotros está. Porque cualquiera que de ustedes da de beber un vaso de agua por razón de vuestro nombre, ya que sois seguidores de Cristo, en verdad os digo que no perderá su recompensa. Palabra de Dios, exaltamos el nombre de Dios. Este pasaje se encuentra en el contexto del incidente cuando los discípulos van por el camino discutiendo entre sí quién de ellos es el mayor o era el mayor. El Señor Jesucristo acababa de anunciarle que Él va a llegar a Jerusalén y que sería apresado por los principales sacerdotes de la nación. Y los discípulos estaban tan sumisos en su sueño de grandeza que en vez de identificarse con Jesús en ese momento tan sensible de su ministerio, ellos estaban peleando entre sí por los primeros puestos del reino. Cada uno quería el mejor cargo en el gobierno. Estos hombres necesitaban urgentemente una lección de humildad, y eso es precisamente lo que nosotros encontramos en los versículos 35 al 37 que leyeron conmigo. El versículo 35, centrándose en Marcos 9, llamando a los 12, le dijo: si alguno desea ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Y recuerden que este pasaje no es una advertencia. No es si tú quieres ser el primero de castigo, te voy a poner de último. Es más bien una instrucción lo que este pasaje nos enseña. A ti, hermano que me está viendo, hermano, hermana, no es difícil de entender si queremos ser grandes en el reino de Dios. Y eso es una buena ambición. Si queremos ser grandes en el reino de Dios, he aquí las dos cosas que debemos hacer. Debemos procurar el último lugar y ser el servidor de todos, incluyendo aquellos a quienes muy poca gente suele prestar atención, lo que no tienen brillo según el mundo. Versículo 36, y tomando a un niño, Marcos 9, 36, y tomando a un niño, tomando a un bebé, lo puso en medio de ellos, tomándolo en sus brazos, le dijo: el que reciba un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí únicamente. Debemos entender la palabra que Jesús usa allí, porque es la idea de que un niño no tiene poder, un niño no ha logrado nada en la vida, un niño no tiene grandeza, un niño es débil, es dependiente, es usualmente ignorado y también es vulnerable. No tiene nada que ofrecer, de manera que lo que el Señor está diciendo a sus discípulos aquí es algo como que si tú recibes a un creyente solo por el hecho de que crea en mí, aunque ese creyente no haya logrado ninguna de las cosas que llaman la atención de las personas del mundo, me están recibiendo a mí. Y no solamente a mí, sino también al Padre que me envió. En otras palabras, los verdaderos discípulos de Jesús manifiestan humildad, recibiéndose unos a otros para servirse unos a otros en vez de rivalizar y competir entre sí. Yo sé que todos nosotros, cuando pensamos en Juan, el apóstol, pensamos en el discípulo del amor. Todos conocemos a Juan como el apóstol del amor por todas las veces que él habla de este tema en sus cartas. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Tal parece que en esta etapa de su vida Juan estaba muy lejos de llegar a ser el discípulo del amor. Juan en ese momento era un joven bastante impulsivo, con un carácter muy impetuoso, y parece que suena de familia, porque lo mismo le pasaba a Jacobo, su hermano. Tanto así que el Señor le puso a los dos, a Juan y a Jacobo,
el sobrenombre de Boanerges, que significa hijo del trueno. Hijos del trueno. Fueron precisamente Juan y Jacobo los que en una ocasión le preguntaron al Señor. Ellos iban camino hacia Jerusalén, pasaron por Samaria y los samaritanos no quisieron recibirlo. Y fueron precisamente Juan y Jacobo los que dijeron: Señor, ¿tú quieres que nosotros oremos al Padre para que envíe fuego del cielo y lo consuma? Ese fue el apóstol del amor. Más adelante nosotros vemos a Juan y a Jacobo otra vez que se acercan a Jesús con su mamá para decirle: Señor, yo quiero que en el día que tú vengas en tu reino, nos permita a nosotros dos, que eran primos del Señor, Juan y Jacobo eran primos hermanos del Señor, a sus primitos, que se sienten uno a la derecha y el otro a la izquierda. Estos dos discípulos del Señor todavía tenían mucho camino que recorrer en su crecimiento espiritual. Como vemos claramente en el pasaje como vemos claramente en el pasaje que vamos a estudiar en el día de hoy, hay muchas lecciones importantes para que nuestra iglesia y tu amigo y hermano que me está viendo por este canal de YouTube, Ministerio Toma la Cruz, hay muchas lecciones importantes para nuestra iglesia y para ti y para mí en este pasaje. Hay lecciones que nosotros como iglesia debemos aprender. Y si tú no eres miembro de la iglesia, está hoy viendo este tema como visita, que no eres creyente, por esta plataforma de Ministerio Toma la Cruz, y eres visita, créeme, aquí hay mucho más que aprender para ti. También así que no cierres el transmisor. En primer lugar, nosotros vemos aquí en el versículo 38 la prohibición de los discípulos. Juan le dijo: Maestro, vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no nos seguía. Juan le dijo: Maestro, vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no nos seguía. Tal parece que el comentario que Jesús acaba de hacer de recibirse unos a otros activó la conciencia de Juan. De hecho, el pasaje paralelo en Lucas capítulo 9, versículo 49, vemos claramente que hay una conexión entre el comentario de Jesús en el versículo 36 y 37 y el comentario de Juan, porque el texto en Lucas comienza diciendo: y respondiendo Juan, es decir, a lo que acaba de decir Jesús, de recibirse unos a otros, Juan hizo el comentario que tenemos en el versículo 38. Ese incidente había quedado en el pasado, pero ahora Juan quiere saber si ellos habían actuado correctamente al haber hecho lo que ellos hicieron. Se habían encontrado con un individuo que estaba sacando fuera demonios, mis hermanos, en el nombre de Jesús, y ellos trataron de impedírselo. Y el tiempo del verbo da a entender que ellos habían estado insistiendo en prohibir a ese hombre que siguiera haciendo lo que él estaba haciendo. Ahora, nosotros no sabemos quién era este individuo. Nosotros no sabemos cómo había llegado a creer en Cristo. Pero el texto nos dice al menos tres cosas acerca de él. En primer lugar, que era un verdadero creyente. Y Jesús asume que él era un verdadero creyente porque lo que él estaba haciendo, lo estaba haciendo en el nombre de Jesús. En segundo lugar, era un creyente que estaba haciendo cosas extraordinarias. Dice el texto que estaba sacando fuera demonios. Y es un presente plural que da la idea de que él estaba haciendo eso una y otra vez. O sea, este hombre había podido haber sacado demonios varias veces en el nombre de Jesús. Y lo tercero que aprendemos de este pasaje, que él no era parte integral del grupo apostólico. Debemos recordar que en este punto de la historia redentora, la iglesia no existía como nosotros la conocemos en el día de hoy. Así que es muy probable que en todo el territorio de Israel hubieran algunos hombres que eran seguidores de Cristo, igual que este. Pero no estaba con el grupo apostólico. Los apóstoles eran demasiado exclusivistas para tolerar esa situación. Noten que ellos no trataron de impedírselo.
porque él estuviera predicando falsas doctrinas. Y ellos no trataron de impedírselo porque él estuviera viviendo una vida pecaminosa que no respaldara su profesión de fe o su predicación. De hecho, era interesante notar cómo Juan le dice a Jesús: nosotros se lo prohibimos porque él no es parte de nuestro grupo. Ese es el problema. Él no era parte de ese grupo privilegiado que estaba cerca de Jesús. Ahora, hermanos, no olviden un dato importante aquí, que unos días antes, cuando el Señor Jesucristo descendió del monte de la transfiguración, el Señor se encontró con el resto de los apóstoles completamente frustrado porque ellos no habían podido ayudar a un muchacho que estaba precisamente endemoniado. Y el texto dice, mis hermanos y hermanas que me están viendo, que en aquella ocasión ellos no pudieron sacar fuera el demonio por su falta de fe o por su falta de oración. Ellos habían confiado en sí mismos y habían fracasado por completo. Pero entonces ahora de repente se encuentran con un individuo que no es parte del clan, pero que en el nombre de Jesús estaba haciendo una y otra vez lo que ellos no habían podido hacer. Y mis hermanos, es difícil pensar que estos dos incidentes no estén conectados entre sí. Aparentemente lo que nosotros tenemos aquí es un caso de envidia, es un caso de rivalidad, simple y llanamente. Tal parece que los discípulos se sintieron amenazados, se sintieron avergonzados por el éxito ministerial de este individuo que estaba haciendo lo que ellos no pudieron hacer. Los discípulos, mis hermanos, lamentablemente tenían una perspectiva muy estrecha del reino de Dios. Oigan muy bien, una perspectiva muy estrecha del reino de Dios. Este hombre realmente estaba echando fuera demonios y lo estaba haciendo en el nombre de Jesús. Es decir, que hombres y mujeres estaban siendo liberados y libertados por el poder de Dios a través del ministerio de este hombre. Su único problema es que él no pertenecía al club apostólico, por la razón que fuera. Este hombre no formaba parte de la comitiva que Jesús tenía o que estaba al lado de Jesús. Pero cada vez que este hombre sacaba fuera un demonio en el nombre de Cristo, que estaba haciendo, él se estaba identificando con Cristo. Estaba exaltando a Cristo, estaba proclamando el evangelio de Cristo, estaba anunciando a Jesús como el Mesías de Israel. Pero como decía hace un momento, no parece que los discípulos ni siquiera hubieran tratado de averiguar si este hombre entendía el mensaje que Cristo predicaba o si él respaldaba con su vida su profesión de fe. La única razón por la que trataron de impedírselo es porque él no era parte de ellos. Y mis hermanos, mis hermanas, amigos, debemos confesar con vergüenza que ese espíritu exclusivista, ese espíritu elitista es demasiado común en el pueblo de Dios. Fácilmente olvidamos que todos nosotros somos parte de algo mucho más amplio que las cuatro paredes de las iglesias. Solo es parte de algo mucho más amplio que el entorno nuestro. Muchas veces hacemos grupos, todo cristiano debe estar interesado en el crecimiento del reino de Dios, aunque eso signifique que otras iglesias tengan un éxito ministerial mayor que el de nuestro. Nuestra meta no es que nuestro grupo crezca, nuestra meta no es la ampliación de nuestro clan, nuestra meta es que el evangelio de Cristo sea expandido por el mundo y que más y más personas sean traídas de la muerte a la vida por el poder de la palabra de Dios. Cuidado, mis hermanos, amados míos, miembros de la iglesia, con la envidia y la rivalidad ministerial. Eso es un pecado odioso. Es un pecado odioso que quebranta la unidad del pueblo de Dios. Es un pecado odioso que frena nuestra eficacia y es un terrible testimonio ante los ojos del mundo. Noten cómo reaccionó Jesús al comentario de Juan y eso nos lleva a nosotros a nuestro segundo análisis.
Ya vimos la prohibición de los discípulos. Veamos ahora el segundo lugar, la prohibición de la prohibición. Versículo 39. Pero Jesús dijo, no se lo impidáis. No se lo impidáis. Porque no hay nadie que haga un milagro en mi nombre y que pueda enseguida hablar mal de mí. Este texto puede ser traducido también: dejen de impedírselo. En otras palabras, el Señor no solamente estaba corrigiendo a los discípulos por lo que había pasado, el Señor nos está dando instrucciones de lo que debemos hacer en el futuro. Cuando se presente una situación similar de gente haciendo milagros, el Señor no se lo prohibió. Jesús sentía simpatía por ese espíritu, pero sin embargo, Jesús no estaba de acuerdo con el exclusivismo, no estaba de acuerdo con el elitista de los apóstoles. Lo que ellos habían hecho, mis hermanos, los apóstoles amados, mis hermanos, los apóstoles, no surgió de un corazón lleno de celo por la verdad. Lo que ellos habían hecho, los discípulos, habían surgido de un corazón lleno de celo por el grupo, como que si el grupo fuera más importante que la expansión del reino de Dios. Mis hermanos, espero que nadie me malentienda en estos momentos con lo que yo estoy diciendo. Nosotros debemos ser celosos con la sana doctrina. De ninguna manera podemos adoptar ese espíritu distorsionado de tolerancia que nosotros vemos en el mundo en el día de hoy, donde nadie tiene derecho a denunciar la falsedad, donde nadie tiene derecho a denunciar el error. No a mí, mis hermanos. Si somos ligeros con la pureza doctrinal, terminaremos rompiendo el evangelio, terminaremos siendo infieles a Dios. Y el Nuevo Testamento es muy claro en ese sentido. Pablo dice a los creyentes en Roma, en Romanos capítulo 16, versículo 17, os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. ¿Está claro, mis hermanos? Apártense de esas personas. Judas, en el libro de Judas, nos exhorta a que contengamos ardientemente por la fe que nos fue entregada por medio de los apóstoles y el mismo Señor Jesucristo, cuando envía su carta a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis capítulo 2, porque alaba a Jesús a la iglesia de Éfeso, porque ellos eran sanos en doctrina. Jesús los alaba por su celo doctrinal. Así que, hermanos, de ninguna manera estamos nosotros proponiendo que seamos ligeros con la doctrina. De ninguna manera estamos proponiendo que seamos ligeros con la santidad. De hecho, la Biblia va más lejos todavía. La Biblia dice que en el mundo, aún hoy, hay muchas personas que claman ser cristianas y van camino a la perdición. Uno de los textos más duros que nosotros encontramos en los evangelios está en Mateo capítulo 7, versículo 21. Luego de haber advertido a los discípulos, cuídense de los falsos maestros que vienen vestidos de ovejas, pero son lobos rapaces. Oyen lo que dice el Señor, versículo 21 de Mateo 7. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces le declararé, jamás os conocí, apartaos de mí, los que practican la iniquidad. Muchos llegarán al día del juicio, engañados. Muchos creyentes que son lo que no son, y el texto dice que la clave para descubrir a esos individuos es que practican la iniquidad. Ellos dicen ser cristianos, pero ellos llaman a Cristo Señor, pero ellos no están sometidos al señorío de Cristo. Ellos se llaman ser de Cristo, pero la voluntad de Cristo revelada en su palabra no es importante para ellos. Y Cristo dice, aunque estén echando fuera demonios, aunque profeticen, aunque hagan milagros en mi nombre, yo nunca los conocí. Nunca fueron míos. Van camino a la perdición. Aquí lo que estamos hablando
es de esa rivalidad ministerial que nos lleva a sentirnos amenazados cuando otros ministerios cristianos que realmente están predicando el Evangelio están teniendo un mayor crecimiento que nosotros. De lo que estamos hablando, mis hermanos, es de esa envidia e incluso tratar de entorpecer a otros que están predicando a Cristo simplemente porque no pertenece a nuestro grupo o porque algunas cosas secundarias no hacen las cosas exactamente como nosotros las hacemos o creen exactamente lo que nosotros creemos, y debemos subrayar aquí que estamos hablando de cosas secundarias. Me encanta la manera como Pablo aborda este asunto en su carta a los filipenses. Pablo está encarcelado en Roma y algunas personas que profesaban ser cristianas increíblemente quisieron tomar ventaja de su condición para tener un ministerio más exitoso que el de Pablo. Si hubieran vivido hoy esa gente de Pablo, hoy en la actualidad, yo creo que esas personas habrían publicado en Facebook una foto del apóstol Pablo, Pablo preso, y habrían dicho: yo no sé por qué él está preso, pero él está en la cárcel. La publican en Facebook y en todas las redes sociales. Habrá que ver si fue que hizo algo malo. El Facebook se ha convertido en ese sentido en algo horrible. En ese sentido, en el día de hoy, cualquiera apunta los cañones del Facebook y comienza a acabar con medio mundo. ¿Saben cómo reaccionó Pablo ante esa absurda competencia ministerial? Vayan conmigo a Filipenses capítulo 1, el versículo 12. Yo quiero que sepáis, hermanos, que las circunstancias en que me he visto, es decir, preso, han redundado el mayor progreso del Evangelio. Y dice esto, ha redundado en progreso del Evangelio de tal manera que mis prisiones por causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás, y que la mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Versículo 15 de Filipenses 1 dice: algunos a la verdad predican a Cristo aún por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Estos, los de buena voluntad, lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. Aquellos, los que lo hacen por rivalidad, proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. Entonces, ¿qué? Dice Pablo, o que de todas maneras, ya sean fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado, y en esto me gozo, si me regocijo, y me regocija todavía más. Es un gozo para mí, yo supongo, hermanos, que a Pablo le causaba tristeza que estas personas estuvieran predicando a Cristo por una mala motivación. Pero al mismo tiempo Pablo reconoce que ellos estaban predicando el Evangelio. Cuando una persona está predicando el Evangelio y está llamando a hombres y mujeres al arrepentimiento y a la fe, y a las personas a que conozcan más a Cristo, a Pablo le causaba un gozo. Me gozo, dice ya Pablo, en la proclamación del Evangelio. Mis hermanos, Pablo no estaba interesado en ser una celebridad de Hollywood. Pablo no estaba interesado en que su nombre fuera famoso. Su mayor anhelo era que la gente conociera a Cristo. Y si aún no hubiera aparecido un predicador con un tono más excelente que el suyo, yo estoy seguro que eso hubiera llenado de gozo y alegría el corazón de Pablo. Completamente seguro. Así que cuidado, hermanos, cuidado con la envidia ministerial. Y eso no solamente se aplica a las iglesias en general. Escuchen, eso no solo se aplica a los predicadores y a los pastores. Eso se aplica también a cada uno de ustedes que me está viendo a mí como miembro de la iglesia.
Eso se aplica a cada uno de los miembros de la iglesia. No todos tienen los mismos dones, ni todos serán tan visibles en el trabajo en el Señor, pero todos son igualmente necesarios. Todos son igualmente necesarios. Saben que en el día del juicio el Señor premiará no la visibilidad de tu ministerio, sino tu fidelidad. Eso es lo que el Señor va a premiar, tu fidelidad. ¿Saben cuál es el antídoto para la envidia ministerial? El amor a Cristo. El amor a Cristo. Porque el que ama a Cristo ama la expansión de su reino, independientemente de quien está teniendo más resultados visibles uno que otro. Si otros están proclamando el Evangelio y llevando a Cristo más personas que nosotros, gloria al Señor, eso es bueno. Aleluya, amén. Por eso debemos gozarnos, por eso debemos darle gracias al Señor, por los dones que nosotros hemos recibido de pura gracia, por lo que ellos también han recibido de pura gracia, porque al final de cuentas, con los dones de ellos y con los dones nuestros, es nuestro Señor Jesucristo que está siendo exaltado, es nuestro Señor Jesucristo que está siendo glorificado. Así que conténtate con la gracia de Dios en ti. Y al mismo tiempo, dale gracias al Señor por la forma como Él te ha derramado su gracia para que tú seas un predicador del Evangelio. Aunque eso signifique que aquel ministerio o aquella persona va a tener un ministerio más visible que el tuyo, porque ambos están sirviendo al mismo Señor, están peleando la misma batalla y contra el mismo enemigo. Noten la razón de por qué el Señor prohíbe a los discípulos hacer esta prohibición. Valga la redundancia. Marcos 9, versículo 39. Jesús dijo, no se lo impidáis, porque no hay nadie que haga un milagro en mi nombre y que pueden seguir hablando mal de mí. Pues el que no está con nosotros, por nosotros está. El argumento de Cristo aquí es, básicamente, en lo que concierne al reino de Dios, ninguna persona en el mundo es neutral. Nadie es neutral. O está con Cristo o está en su contra. No hay un tercer grupo. De hecho, en Mateo 12:30, nosotros encontramos el mismo principio a la inversa. Dice Cristo, el que no está conmigo está contra mí. Y el que conmigo no recoge, desparrama. O está con Cristo, entregando a Jesús tu corazón, entregando a Jesús con toda tu alma, entregado al Señor como tu Salvador. O tú estás en contra de Cristo, porque no existe otra opción, no existe una tercera categoría. ¿Está tú con Cristo o no está con Él? Este es el mismo principio que encontramos aquí en Marcos 9. El asunto aquí no es si esta persona forma parte de tu grupo. El asunto que tú debes evaluar es si esa persona está a favor mío o en contra de mí. Eso es todo lo que hace la diferencia. No es si te sigue a ti, no es si es parte de tu grupo, no es si es parte de tu clan, no es si es miembro de tu club. Lo que tú tienes que averiguar es si él está con Cristo o no está. Oigan muy bien, mis hermanos. Al final de cuentas, es más importante que los siervos de Dios sean devotos de Cristo a que sean uno de nosotros. Eso es muy importante. Es posible que alguien esté predicando el Evangelio con muy poca luz y necesita ser instruido. Eso fue lo que sucedió con Apolos. ¿Recuerdan en Hechos capítulo 18 que hicieron Priscila y Aquila cuando vieron a Apolos con este fuego? Era un gran orador, pero tenía sus errores, le faltaba luz. ¿Qué hicieron Priscila y Aquila? Lo publicaron en Facebook, lo publicaron en YouTube, una foto de Apolo predicando que le faltaba más estudio. No, Priscila y Aquila lo tomaron, lo instruyeron para que hiciera mejor su trabajo.
En vez de montar una campaña contra Apolo, Aquilas y Priscila tomaron a Apolo y lo instruyeron para que diera mejor su predicación. Vinieron en su ayuda para que haya un mejor entendimiento entre nosotros los hermanos. Tenemos que aprender a convivir con eso. Yo no tengo que imponer a los de otra religión que quieran como yo, ni ellos deben imponerme a mí que yo quiera como ellos, pero debemos amarnos como creyentes en Cristo. En conclusión, somos una gran familia de creyentes, unidos por un vínculo indisoluble y glorioso. Tenemos la misma fe en el mismo Señor, la morada del Espíritu Santo en nuestros corazones y el mismo destino eterno en la presencia de Dios. De este lado del cielo, esa comunión no será perfecta, hermanos, pero anhelamos de todo corazón la llegada de aquel día en que los redimidos del Señor, de toda tribu, de todo pueblo, de toda lengua y de toda nación, estemos adorando juntos al Cordero y disfrutando de una comunión perfecta por los siglos de los siglos. Ahora, mientras llegamos allá, mostremos en la medida de lo posible la realidad de nuestra unción en Cristo, no menospreciando las doctrinas, sino sobreponiendo el amor a las diferencias. Y si tú estás aquí sin Cristo, me estás viendo aquí sin Cristo, en este día, yo quiero recordarte que no existe neutralidad en el reino de Dios. No existe que tú estás con Cristo y también estás en el mundo. Mi amigo, si tú no estás a favor de Cristo, tú estás en contra de Él. O estás con Jesús en la barca o te hundes en el mar. Eso tú tienes que tenerlo bien claro. Pídele a Dios que transforme tu corazón. Pídele a Dios que te dé la gracia de la fe. Pídele que cambie tu corazón de piedra por un corazón de carne. Pídele a Dios que Cristo vive en ti y pídele a Dios vida abundante. Y si tú vienes ahora a Cristo en arrepentimiento y fe, esa vida abundante será para ti. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.